Buenas tardes, Dios les bendiga. Soy el pastor Aldo Parker, desde aquí de Calvary Baptist Church, The Way, El Camino, aquí en Joplin, Missouri. Hoy terminamos el Evangelio de San Marcos. Me llevó casi un año ya el Evangelio de San Marcos. Capítulo 16 y terminamos el Evangelio de San Marcos. Dice así, hoy vamos a hablar de algo muy importante, la resurrección de Cristo, cómo se le apareció a sus discípulos y luego la gran comisión y la ascensión al cielo de Cristo. La resurrección de Cristo fue así: cuando pasó el día sábado de reposo, María Magdalena, María la madre de Jesús y de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle, y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado fuera 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía, que había resucitado y que había sido visto por María Magdalena, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos, a 2 de sus discípulos, que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos les creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La ascensión de Cristo al cielo. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Padre, bendice tu palabra, habla nuestras vidas, habla a los que ven este video y a los que vayan a ver este video. En el nombre de Jesús, bendice a sus familias, y que esta palabra haga rema en su espíritu. En el nombre de Jesús, amén. La resurrección de Cristo es algo muy emotivo y es algo muy importante para tu vida y para mi vida, porque Jesús murió en la cruz, derramó su sangre para perdón de tus pecados y perdón de mis pecados. Pero la resurrección de la muerte de Cristo, Jesús murió y estuvo en la sepultura, ¿verdad? Al tercer día Él resucitó. 2 días estuvo en sepultura, al tercer día resucitó, después de que Él murió. Entonces te quiero decir es de que Jesús vive. Jesús, cuando ascendió al cielo, fue vivo, y Jesús les dijo que iba a resucitar. El punto es de que se le apareció a estas mujeres primero. ¿Por qué es que se les apareció a las mujeres primero? Porque recordemos que las que estuvieron primero pendientes a Cristo, a la muerte, a su muerte, fueron puras mujeres. El único hombre que estuvo ahí al pie de la cruz de sus seguidores, pues, fue Juan, el apóstol Juan, o el discípulo Juan, que era el más joven de todos, y él fue el único que estuvo ahí a los pies de la cruz. Todos los demás salieron corriendo. Judas lo vendió,
por 30 monedas de plata. Pedro lo negó 3 veces. Pedro lo negó, en fin, Pedro lo negó, todos los demás salieron corriendo, solo Juan y la mamá de Jesús y otras mujeres se quedaron ahí. Y aquí vemos de que compraron especies aromáticas para ir a ungirle a Jesús, y muy de mañana, dice, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Los sepulcros en aquellos tiempos de Cristo eran una especie como de cueva, ya sea que entraba uno así, recto así, o entraba uno, estaba la piedra así y uno entraba hacia abajo. Era dos formas de sepulcro en ese tiempo, pero la piedra era pesada. Pero el punto es de que dice que vieron, dice en la entrada del sepulcro, vieron a un joven sentado. Cuando miraron, dice, vieron removida la piedra, que era muy grande, o sea que era muy pesada, pues para ellas moverlas solas. Se necesitaría, según pues se cree, para mover la piedra de la tumba de Jesús, se hubiera necesitado removerla entre 4 o 5 personas. Y no crean que así fácilmente, o sea, iba a costar, pero entre 5 personas sí tenían que moverla. Entonces ellos vieron la piedra removida, vieron ahí a un joven, dice, sentado, lo cual era un ángel, y les dijo que Jesús había resucitado. Algo que quiero decirles, es muy importante saber y aprender que la muerte de Cristo nos dio la salvación a través de su sangre, el perdón de pecados a través de su sangre y la salvación a través del derramamiento de su sangre. Pero lo que hay que enfocarnos aquí es de que, ¿por qué fue necesario que Él resucitara? Recordemos de que la caída del hombre en pecado fue por desobediencia de Adán y de Eva en los primeros seres humanos aquí en la tierra. La caída fue por medio de un hombre, la desobediencia de un ser humano, o sea, Adán, porque él era el responsable de obedecer a Dios. Pero Jesús vino a cumplir y a obedecer. Entonces Él nos vino a enseñar de que a través de la obediencia, y Él vino sin cometer pecado, 100% humano, 100% Dios. Él sin cometer pecado fue a la cruz, obedeció, murió, derramó su sangre y luego resucitó. La resurrección de Cristo nos demuestra lo que Pablo dice en el libro de Corintios, ¿verdad? Que los muertos en Cristo resucitaremos primero, porque la cruz del Calvario, la sangre derramada en la cruz del Calvario, nos da salvación por medio de la sangre derramada de nuestro santo Señor Jesucristo. Pero la resurrección de nuestro santo Señor Jesucristo nos demuestra que tenemos que vencer a la muerte. Todos nosotros que hemos creído en Cristo tenemos que vencer a la muerte, tenemos que resucitar. ¿Por qué? Porque la muerte no se tiene que enseñorear de nosotros y tampoco se enseñoreó de Cristo. Por eso es de que es muy importante creer en un Cristo resucitado. Cristo vive, Cristo ya no está muerto, Cristo vive. Lo curioso es de que después de que resucitó, María Magdalena fue a decirle a los discípulos, 2 de los discípulos lo encontraron, 2 de los discípulos vieron, pero no creyeron. Y Jesús, dice, finalmente se apareció a todos los 11, estando ellos sentados ahí en la mesa, o sea, ahí comiendo, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. La dureza de corazón, la dureza de tu corazón o de mi corazón puede echar a perder nuestra relación con Dios y puede destruir nuestra fe que tenemos en Dios o la poca fe que podamos tener en Dios. Pero cuando nosotros venimos a creer y le creemos todo a Dios y no hay dureza en nuestro corazón, Dios abre puertas, Dios nos bendice, Dios nos cuida, Dios nos protege, porque hemos abierto las puertas a la fe. Pero cuando abrimos la puerta a la incredulidad, nuestro corazón se vuelve duro y a una persona te da un testimonio, mira, es que Dios me sanó de cáncer, como pasó conmigo, mira, es que Dios me ha bendecido con mis papeles, mira que Dios me ha bendecido con una casa, mira que Dios sanó a mi hijo, mira que Dios me libró del alcoholismo, mira que Dios me libró de las drogas. Cuando oímos esos testimonios y hay dureza de corazón, no los creemos porque hay incredulidad. Pero cuando creemos
creemos en la palabra de Dios, creemos en Jesús, abrimos nuestro corazón y nuestro corazón es sensible a la palabra, es sensible a la presencia de Dios, entonces podemos creer en los testimonios de las personas que Dios está haciendo en sus vidas. Y dice: id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura, a todo ser humano. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este versículo muchos lo usan para decir es que para ser salvo se necesita aceptar a Cristo y ser bautizado. No, aquí mismo está la respuesta. Hay que leer bien la Biblia, lea bien ese versículo. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahí está la respuesta. Mas el que no creyere será condenado. ¿Qué es importante? Creer en Jesús. ¿El bautismo es importante? Sí, pero el bautismo no nos da salvación. Lo que nos da salvación es el creer. Por eso dice: el que no creyere será condenado. Porque tú puedes estar bautizado, pero si no crees en Jesús, no eres salvo. Sencillo como eso. Tú puedes estar bautizado, que tu abuelita te bautizó, que tu madrina, tu padrino, pero si no crees en Jesús, no has confesado a Jesús con tu boca que Él es el Señor de tu vida y no has pedido perdón de tus pecados, tú no puedes decir que eres salvo, por muy bautizado que estés. Por eso dice allí claro: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere va a ser condenado. Lo más importante que es abrir tu corazón, quitar toda incredulidad, quitar la dureza de tu corazón y creer que Jesús es el Señor, el Hijo de Dios viviente, y que murió por tus pecados, por los míos, y que Él es el Señor y Rey de toda la tierra y del universo. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. El don de lenguas es bíblico y hablaremos nuevas lenguas, echaremos fuera demonios, sí, en el nombre de Jesús. El Señor reprenda todo demonio y toda maldad, y el Señor reprenda al diablo mismo, porque el Señor es más poderoso que toda maldad y que cualquier demonio y cualquier espíritu inmundo. Tomarán, dice, manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Los milagros y sanidades son bíblicos, sí, son bíblicos. Tú oras en el nombre de Jesús, tú tienes la fe. El que está enfermo tiene fe que va a ser sano, va a suceder cosas grandes, porque tiene que estar conectada a la fe el que ora, pero también el que recibe la oración tiene que tener fe, y el Señor lo va a sanar en el nombre de Jesús. Por eso yo cuando oro, yo oro con fe que tú seas sano. Yo oro con fe que tú seas bendecido, bendecida. Yo oro con fe que se abran puertas en tu vida, en tu familia. Yo oro con fe que toda adicción se vaya en el nombre de Jesús de tu familia. Yo oro con fe, pero tú que recibes esta palabra tienes que recibirla con fe y vas a recibir bendición, porque yo oro con fe que lo mejor está por venir para ti y para tu familia y para tu vida, en el nombre de Jesús. Cuando dice tomarán en las manos serpientes, eso no quiere decir que vamos a andar correteando serpientes y poniéndolas para ver si nos va a matar el veneno. No, eso es como le pasó a Pablo. Pablo estaba predicando el evangelio y de repente una culebra le picó, no lo mató. Eso quiere decir Pablo no anduvo buscando serpientes y ponérsela en la mano. Simplemente es de que si en caso alguien nos quisiera envenenar y poner algo en nuestra comida o en nuestra agua para que no podamos predicar, el Señor va a cuidar de nosotros, el Señor nos va a cuidar. O una situación malvada que alguien quiera echar en nuestra comida, una droga, un hechizo, qué sé yo, el Señor nos va a cuidar de eso. ¿Por qué? Porque el Señor nos cuida, porque estamos haciendo la labor de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere, dice, no será condenado, mas el que no creyere sí será condenado. Y dice que por manos de los discípulos oraban y se sanaban, oraban y sucedían milagros, oraban y se abrían puertas, oraban y recibía bendición la gente. ¿Cómo sucedía eso? Porque no había dureza en su corazón y sobre todo no había incredulidad. La gente
Uno le habla, uno les enseña, uno les predica, pero no creen, no hay bendición. ¿Por qué? Porque no crees. El problema no es la Biblia, el problema no son las iglesias, el problema no son los pastores, el problema no es la gente que va a la iglesia. El problema eres tú, que no quieres abrir tu corazón. El problema eres tú, que no quieres creer en tu corazón que Jesús es el Señor, que murió en la cruz del Calvario, que resucitó de los muertos y que necesitas perdón de tus pecados y que necesitas a Jesús. El problema no son las iglesias, el problema no son los pastores, el problema no son los ministros de alabanza, el problema no son los hermanos que van a la iglesia, el problema eres tú, que no quieres dejar tu incredulidad y tu dureza de corazón. El problema muchas veces somos nosotros, no otras personas. Así que cuidado, no le eches la culpa a otros, porque cuando nos toque dar cuentas a Dios, Él te va a preguntar a ti, ¿qué hiciste tú? No qué hizo tu hermana, tu hermano, tu esposa, tu esposo, sino qué hiciste tú. Y ya para terminar, Marcos 16, 19 al 20 dice: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios, Dios Padre. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra, ¿cómo? Con señales y milagros que le seguían. Amén. ¿Qué quiero decirte hoy, mi amigo, mi amiga? Ven al culto aquí a Calvary en español, El Camino, aquí en Joplin, Missouri, frente al Hospital Mercy. Ven a recibir la palabra, ven a recibir bendición, ven a adorar a Dios. 2 horas a la semana. ¿Qué te cuesta? 2 horas a la semana. Calvary en español. El pastor Efraín Coquís predica, yo también predico. Hay un grupo de alabanza, hay hermanos aquí para servirte. Esta iglesia es una iglesia llena del Espíritu Santo, llena de la palabra de Dios y sobre todo llena de milagros y prodigios y señales. Solamente que si crees, todo va a ser posible, pero al que cree, todo le es posible, dice la palabra de Dios. Voy a orar por ti. Si no tienes a Cristo, haz esta oración. Señor Jesús, te abro mi corazón, quita mi incredulidad, perdona mis pecados y escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor Jesús, te acepto como Señor y Salvador. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez, eres salvo y eres parte de la familia de Dios. 2, déjame orar para que sucedan milagros en tu vida, sanidades, prodigios en tu vida, y recibe esta palabra en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, para el que esté enfermo lo sanes en el nombre de Jesús. Padre, para el que no tiene trabajo, le proveas trabajo en el nombre de Jesús. Padre, para el que esté endeudado, le ayudes a tener sabiduría, inteligencia y abras puertas para pagar sus deudas. Padre, en el nombre de Jesús, los que están tramitando residencia, visa, permiso de trabajo o quieren venir a Estados Unidos, bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, a todo el que vea este video, necesita un milagro de sanidad, sánalo en el nombre de Jesús. Necesita una bendición que está esperando, una puerta que sea abierta. Ayúdale, Señor, en el nombre de Jesús. Abre puertas, Padre, y provee, Señor, para cualquiera que sea su petición de que esté viendo este video y escuche este video. Prospéralo, Señor, y bendícelo en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Amén y amén. Soy el pastor Aldo Parker, Calvary en español, El Camino, Joplin, Missouri, 2 p.m. el domingo. Te esperamos. Dios te bendiga.